Hola a todos. Hello, everybody. My name is Diana Cadavid, and I'm the artistic director of the Los Angeles Latino International Film Festival, LALIFE. I'd like to start by thanking the Ibero-American Cultural Attaches Association for inviting us to be part of this conversation and for putting together the film showcase Female Perspectives. We have the honor to have with us today three fantastic female filmmakers from Latin America. We have Maria Alche with her film Familia Sumergida, A Family Submerged. Hi, Maria. We have Daniela Latorre with her film Retiro. Hi, Daniela. And Veronica Riedel with her film Capsules. Hi, Veronica. Thank you all for being here with us today. As I said, we are extremely grateful to have you with us and to be able to host this conversation. And just to warm up a little bit and to give some context to the people who have been participating of this showcase, who have been watching the films and who will be watching this conversation, why don't you each tell us a little bit about your careers? How did you get into filmmaking? Veronica, do you want to start? Yes. Well, it was the 1980s, and I wanted to be a storyteller in this society that is very closed. And being like a rebel woman in Guatemala, there was no schools that would teach you how to study film or storytelling. So I started going to a journalism school in South Carolina. I went to the States. And then I decided to go to film school in U of M. And then I ended up in UCLA. And I studied and I was really happy. I won like best film of my class. And I got the first job in Miami Vice, the series. Can you imagine? Long time ago. So I'm like a pioneer. Anyway, I'm gonna like jump because it's been a long journey. I ended up with my own company in Guatemala. I was a director of commercials. There was nobody would think about doing a film here yet, and less being by a woman or a woman's story. So anyway, I kept on doing my stories, my art, because I'm an artist too. I did video art. And then I had 3 children. When I had my children, I did my studio and my artwork completely. And then I said, I am a filmmaker and nobody will give me 1 cent for my film. So for 10 years, I sold my artwork and I got money and a screenplay that I developed like for 3 years. So finally in 2010, I did Capsulas, which was like putting everything I knew about storytelling. So it's a film that has been a while, but it was incredible. I called like everybody that worked in commercials or had an idea of film and tried to educate. And also they started knowing something because there were like 4 films being here filmed in Guatemala. But anyway, we did this film. It was hard in the sense that being a woman, I had to prove myself like 3 times more. So I dedicated myself to do everything like in perfection with the screenplay and the production. I was executive producer, writer, songwriter, everything. And for me, it's like the first thing I could do, which won a lot of prizes. I'm really proud of it. It's not what I would do now. But it was so overwhelming that trying to be perfect in everything, you can't do that. People later in my interviews, they asked me, what did it feel being a woman doing this? And I said, well, nothing, because I really had everything under control. But at the end, my health and everything was like really on the verge because trying to prove myself to everybody. I had a Mexican director of photography and he said, oh, push the button in the camera so they know or they think that you know what you're doing. And I'm like, what? That's not my job. I've been doing that for a long time in the States. So why don't you wait a few hours and they'll know who's the boss here? And with calm and with
education, knowing what to do, everybody started doing that. But anyway, I've been writing and I've won a lot of prizes with my new screenplays. Even Ibermedia, I've got a grant, but it's a theme of, it's women theme. And in this country, when you want to ask for money for the film, it's like, well, that's too hard. Yeah, we don't want to tell that. And they really freak out. So still that is happening here. So I don't have 10 years to sell my artwork again. But anyway, jumping on that, I have a few projects coming on. And anyway, that's turn for everybody, for someone else. Thank you, Veronica, and kudos to your career. Like, it's amazing all the work that you had to put to make, you know, like capsules, and we see it in the film, and we really appreciate, you know, like the space that you've also opened for a lot of us in the industry, you know, like as a female filmmaker. Daniela, what about you? How did you get into this world? Diana, thank you so much. And I just want to say that it's an honor to share this panel with Veronica and Maria. It's always amazing to be able to have conversations with other women in different parts of the world, making the things that we like to do, making films and telling stories. I actually started, I studied media and communications, and I started working at a film festival, the Morelia Film Festival, which is a pretty well-known festival in Mexico. That it has at its core Mexican competition, and I started working from very different plays. Like I was in the projection area, then I started producing. I became the main producer of the festival, and I did that maybe for 14, 15 years. And I think the last 8 years that I worked at the festival, I started being a programmer at the documentary selection committee. Then I started to be the head of the documentary selection committee. It was more something that I was interested. I was already exposed to that. I had never really been exposed to these genre films and general films, and I started taking these films home and really commenting on them. And the first time I got involved with a film was with Natalia Almada, with El General. She had recently moved to Mexico City. I think we shared a cab, and I was like, I really want to learn how to make films. I didn't study film. I would really be interested in coming with you and maybe helping you out. And she was like, I usually work alone, but maybe I'll give you a call. And then one time she gave me a call. She was like, I need to shoot peak hour in the subway and I don't have a permit. And I don't know if you want to come with me, but if you do, that might be fun. And I was like, that's definitely something for me. You know, I love problem solving. And it was a really good experience. I think El General was really a great experience for me in terms of learning. And starting from there, I became a producer of many films. I worked always as a creative producer, very close to film directors, always thinking that a producer's job is more to remind the director what the initial idea was, so that they don't necessarily get lost in all the noise coming from different places. It takes so long to make a film that it's easy to get lost. And a few years ago, maybe 6 years ago, after I've produced many films, always from the nonfiction world, I decided to study an MFA. I went to New York to study documentary, and I started shooting my first film as a director, which is Retreat, that is showcasing as part of the Ibero-American culture program. And it took me lots of years. I think also coming from programming and coming from producing, you don't necessarily realize what's the very vulnerable position in which directors are in, defending their ideas and putting themselves out there. It took me over 5 years to finish this film, and it was a very intimate film. I decided to really prove myself
using the camera and sound. And this is how I accomplished my first film as a director. And recently I worked on a short film also as a director made during the pandemic. And I have my own production company in Mexico City that's called No Ficción, that we basically dedicate ourselves to producing nonfiction content based in Mexico City. I love how your career kind of like shows something that I find kind of like unique in the film industry, and it's how we, like you move from one sector of the other within the same industry, and you just get these like very different perspectives on the way, I don't know, like the ecosystem of filmmaking works. Y tú, María, ¿cómo llegaste tú a trabajar en cine? Comencé trabajando de muy chica como actriz de teatro en distintos espectáculos y compañías, y tenía ganas de ser directora de teatro. Me gustaba mucho la dirección de actores, y siendo chica, como había pasado por distintas experiencias de teatro, donde había hecho cosas relacionadas con circo, con acrobacia, con mundos más de teatro. Y bueno, en el 2003 filmé como actriz La Niña Santa, que protagonicé, y bueno, ahí me gustó un poco el lenguaje del cine también, porque también tenía como algo de circo, el mundo de la gente filmando. Me pareció que yo no lo conocía, digamos, pero me pareció que también me gustaba, que era como también un mundo de gitanos que iban con sus cositas de un lado para el otro, y todos al servicio de una cosa, y no sé, me gustó también ese lenguaje, y como yo también venía escribiendo bastante poesía, cosas de teatro, narrativa, tuve como la sensación de que el cine podía reunir la posibilidad de investigar distintas cosas para un proyecto, y eso me empezó a gustar, como la idea de bueno, con la excusa de filmar una película, todo lo que se podía, todas las posibilidades que daba eso, como de entrevistar personas, tener que leer cosas, ir, conocer lugares, y creo que eso fue lo que más me interesó de hacer películas, como todo lo que se podía hacer como excusa de que uno estaba haciendo cine, y como empecé a sentir ahí algo que se completaba, que tenía algo de periodismo, algo de investigación, algo como que podía ser un poco lo que uno quiere el teatro en ese momento. Me pareció que era superador eso. Y ahí estudié, bueno, yo venía estudiando teatro con distintos profesores, distintas técnicas, o sea que venía como con ese lenguaje que prácticamente desde los 20 años, por 10 años viví de la actuación, trabajé en televisión, en teatro, en cine, en cosas, y lo tenía muy presente como huella en mi cuerpo, pero además después me puse a estudiar cine y empecé a filmar cortos. Y bueno, tratando de buscar como mi manera de dirigir, y los cortos que fueron como un camino hacia la película, que también en el medio hice cosas de fotografía y de artes visuales, fue como un camino más que nada de encontrar un lenguaje propio, de ver qué era tener un lenguaje, que era como que en la escuela de cine me daba la sensación de que te hablaban de cosas técnicas o de películas o de cosas, pero me parece que lo más difícil en el camino es encontrarse con el como de que uno quiere hablar. Entonces un poco fue, hasta hacer la película, los cortos, siento que fue ese camino, como encontrarse con métodos propios. Y bueno, en el medio empecé a dar clases de actuación y de dirección de actores, y eso también me empezó a ayudar a poder conceptualizar qué estaba haciendo yo con mi práctica o cómo era, y cómo hacer más consciente de esa cosa más inconsciente que es ponerse a juntar materiales que uno no sabe bien de dónde vienen, como algo que escuchó de una tía, más un lugar que te interesa filmar, más un actor que te llamó la atención
cuestión, cómo bailaba, como que esa cosa un poco random que tiene empezar a juntar elementos para un proyecto, es creo lo que uno va aprendiendo en el camino de hacer audiovisual, digamos. Eso. Me encanta, me parece que en tu película en Familia Sumergida se siente un montón esa, como esa carrera y ese desarrollo, pues digamos, como viniendo desde las artes y digamos como todos estos estados por los que has pasado y ese camino que has recorrido. I find that, like after watching the 3 films, I was like finding what are the things that make these films, like connect with each other. And I find that it's because like your films are exposing a way something that I think is the reason why I ended up working in the film industry, which is the power of film to trigger and to to trigger like critical thinking, like to get us to the point where you start like looking at life and experiences from a different perspective, because you have the opportunity to like see from many different angles life and relationships and connections. So why don't we like talk, I know the 3 of you have mentioned like briefly, but why don't we talk a little bit more about the genesis of each one of your projects? Like, how did you get into these like particular stories? How did you get to write them and develop them, but more from like the conceptual perspective of the story? ¿Quieres empezar? Okay. Okay. Cápsulas is really a portrait of society and women in my country. And it's really a confusion of what you should do right, of the right and wrong. And society puts you in a place where actually maybe it's not right or wrong. But in my Lupe, this actress, this character is the mother of this child, and she's caught up in this way of how I'm going to give a good life to my child. So it doesn't matter what, I do have values, but I ended up with a drug dealer. And okay, he's a drug dealer, but just don't touch my kid. Why did you end up with a drug dealer? Because before she was with a drug addict that gave her nothing for the child. So it's kind of, I want to say a word, but it's difficult, but it's kind of a way to survive, maybe prostitute your values to be a good mother. So in a way, it's like really wrong. But on the other hand, oh, she's being a good mother because she's giving a good life to this child because she was with a drug addict before. So she also neglects the father to this child because he's a drug addict. But on the other hand, the person that gives her money for the child, love or not love, is pushing the child to be a mule, a drug mule. So really the point of the movie is the child is like, what is going on? I really want to know my father because this guy is bad, my stepfather. So he insists in meeting his father, but the mother thinks is the worst thing that happened to his child. And he escapes and he finds in the drug addict, his real father, more humane and more sensibility than in the drug dealer, obviously. And he also is a drug addict in front of his eyes. So the point is there's not a right and a wrong, but society makes us choose things that we really don't even question ourselves. And that's what you're talking about. It makes you question. It's like, what is this mother doing? And at the end is what happens with women. She died, but it's a metaphor because women sometimes in this society die for ourselves because we should be great mothers and great wives. And we're just confused. We end up dying in our soul. So that's the point of the movie. And at the end, the child, which is transformed, like the youth, stays like being a father to his own father. And he's the one with sabiduría, with wisdom, and not the father and not the mother, but the child that's being confused. And now what do I do with
my mother dies, and then my father is a drug addict, and I stay here, and what do I do with this? So really also is in children, in the education and in values and the concepts in society is the future. We have to change that. Veronica, your film, like it shows a very complex side of society with this like ingrained violence against women and against children, and how that is, like transmitted from generation to generation. How was the film received when you premiered in 2012, right? Yes. Mm-hmm. How was the film received in Guatemala when you first showed it, and abroad? Yeah. First in Guatemala, it was like incredible. I did a lot of money in Guatemala, and people loved it because it's incredible. Men sometimes don't understand all these points, and I wish we could do films for men to understand, But I got a lot of messages still for now, because the film has been shown everywhere. Messages of men that have been in drugs, on men that don't know how to father, saying, "You changed my life." Can you believe that? I was like, whoa. And a lot of stories happened when I was showing my films in festivals. There were like men that were like, "Can I be by your side? I need to have your energy." This changed me. More men than women. Women don't want to see this. I'm also a mentor in projects and life coach, and I see that women in this country don't want to see this. It's scary to come out from the closet, but in the sense of coming out of the closet in this way, coming out of being your real you, and not being like annulled by men. And the film won a lot of prizes in festivals, and it was really, really well received. Also, what happened with this film is that I said, okay, what do I want to do? I want to do a film that can change more people. So I did this film in a tempo, in a more American way, like, the screenplay, it's not like what we call an art film for European festivals. And I knew consciously that being my first film, I wouldn't go to the European festival for that kind of prices, let's say, but I wanted more people to be able to see it. And the regular people don't have the mind to see a film that's probably more contemplative, which I want to get into now. But this film was seen by a lot of people. In that moment, Netflix in Spanish wasn't going on, and Cine Latino bought this film, and they showed it for 3 years every week, and people would comment and send me in Facebook messages. And so in American festivals, it did great, and for people, it did great too. So. Great. Camila, what about Retiro? Do you want to tell us how that journey started? Yes, of course. First, for those who haven't seen the film, I want to say that this is a film that explores the bond between 3 generations of women. A grandmother, Marina, Zoila, the daughter, and Perla, the granddaughter. I think as they struggle to really assert their independence in a paternalistic society, I think at the center of the story is a story of family love and courage, and that celebrates these female strengths in places where you don't expect that these female strength is gathered. For many years, Marina has taken Perla to this Catholic retreat where more than 3,000 women gather once a year for a week to listen to 8 male priests talk about what it means to be a woman. And it's interesting because what I found most attractive was precisely the tension and the contradictions that were happening in a place that felt
so conventional and so traditional in a religious way, but then everything that was happening at the same time, just because of the gathering of women. I mean, it doesn't matter what context it is. If you put 3,000 women together, something very powerful happens. Like, it doesn't matter which context this is, right? We're very close to March 8th, and all the public demonstrations demonstrate that women physically in the same place together, that just resonates and creates very deep experiences. And I've known Marina for many, many years. I've known them all for many years, for more than 20 years. I mean, I remember when Perla was born, Marina was a cook at my father's weekend house. And you can see it on the film that there is a power dynamic and relationship also with whom is behind the camera. Maybe that's also why I decided to be behind the camera and to be alone shooting. I didn't want to hide that. I wanted just to be part of the film. And I remember my relationship with Marina was that I was always very surprised and fascinated with her strength. Like, I was like, where does she gather that strength? Like, how do I cope with these? Like, and also her wisdom. Like, I remember her, blue sky, and she was like, oh, it's gonna rain in about 2 hours. And I was like, how does she know? And she's like, well, you can see the animals are already starting to hide. And it was just like fascinating to realize that there was another type of wisdom that wasn't necessarily like an intellectual process of knowledge, that there was another type of strength. And I was really, really fascinated and wanted to know more about Marina. Obviously, her relationship with her daughter and her granddaughter, it's a family that's a conventional family in terms of gender dynamics, but there's also like a very Mexican structure of these gender dynamics, where it's conventional, but also the woman is at the center of the family, and it's the one that carries the strength. And I had heard about these retreats for years and years. It was the week that she would just leave, and this is my sacred week, and I just go to this place with all these thousands of women. And when I went to New York and I started shooting, I really just wanted to be with Marina and go to this retreat. I think the hardest part for me was stripping myself from my own preconceptions. Mm-hmm. And just being judgmental about these places, because I entered these incredibly visual, powerful Catholic retreat where there's women using crowns of thorns and 8 men talking about what it means to be a woman, with ideas that they're obviously trying to preserve the church status quo, as they do in every country that is a very religious country, and realizing that even in those religious, conventional, and very conservative contexts, there was something very powerful happening between the women, between their relationship, the solidarity, the exchange of experiences, and that there was a tension between these impulses of women and their social and religious context. And this was the kind of conflict and contradictions that I was most interested in, and that I decided to carry throughout the movie. I really wanted to go back and forth from the retreat, see how the ideas and the things that are happening in the retreat resonate in their everyday life, and how are they sort of integrating these ideas into their everyday life beyond all the preconceptions we have about gender and gender equality. Because what I found also is that historically in Catholic countries, religious gatherings for women have been places of resistance. Those are the places where women can gather, that are allowed to gather, that they can talk about women issues. And historically, these have been places of resistance. So kind of trying to understand how a religious gathering or place historically
has been a place of female resistance for me was just fascinating, and I just wanted to kind of delve into this story. It is absolutely fascinating. And I think that, you know, like in the film, it is so palpable, everything that you're describing right now. You know, like when I started watching it, and then the first times you hear the priest, I was like, oh my God, what is going on here? You know, especially because, you know, I come from a very religious country, and, you know, and a religious family. So it's like, oh, I've heard this so many times. But then you start seeing the relationship of the women, and it's just fascinating how it is, you know, like a space where like so many things can be shared, and just being, by being there together, there's a lot happening. And I kept on thinking, like, for how long did Daniela have to shoot to be able to have enough material to create, like, to be able to show like so clearly this? How was, like, I'm sure it was like a very long process. Can you tell us about, like, for how long did you have to shoot, and how was the editing? Because I imagined you had tons of material Yeah. to work with. Well, the shooting was long, more because it was a place where it was hard to go in. I basically went into the Catholic retreat as part of like Marina's family. And that's why I ended up going in alone with the camera and the sound. I wasn't a DP. I didn't really know what I was doing. So a lot of my footage was completely useless. And the first time I was lucky, I think there had been 8 years since they allowed a camera, also because it's a historically very well-known place. These retreats have been happening for 250 years. Oh, wow. And there's retreats that are only men, and there's retreats that are only women. But this is like, you know, like a historical place. And it's also a place that has these negative aura, like everyone around by kilometers is like, oh, the retreats where they do penitence, because it's historically the place where women and men do penitence. And it's always hard to get in. The first year I was allowed to go in the mornings, and then like 6 p.m. they were like, well, you should probably get out. And then I waited for another year, and the second year they allowed me to just go in and sleep in there and really just have free access. And then I went back a third time to really just look at empty spaces and the images of, like, the religious images of women and how their faces and how they're portrayed. So it was 3 years that I went back to the retreat, and in between I was shooting with Marina, with Perla, and with Zoila at their house. And yeah, I mean, I think the hardest part of it was the editing, because I had this idea that there was a way to go back and forth from the retreat that no one really thought it worked. You know, it was probably easier to make an expose of the retreat. It was probably easier to make a chronological film where, you know, they pack, they go to the retreat, everything happens, and then they go back to their house. But I really needed it to be more of an essay rather than a narrative, a chronological narrative, because I really thought some of the ideas and the things happening at the retreat was the way that these women were relating to their everyday life. There was something that I needed to resonate. And I think I just decided to go for the very emotional trip in the film. Like, just the connection between things sometimes are just very intangible and very visual, and not necessarily through ideas. And I've also found, like you, Diana, that a lot of people relate to the film in a family way, in a more personal way, rather than an intellectual way, or that's at least the entrance to the film. Like, it reminds me of my grandmother. It reminds me of the relationship I have or I know in this family. And I think it's just a way in that allows us to get rid of our own barriers. And there's so many organized groups of women in the rural areas in Mexico, but also in all parts of Latin America, that don't
necessarily name themselves as feminists, but their process of understanding what it means to be a woman is a very similar process in those groups. So that's, and I think overall it took like 5 years just because the editing was a really difficult process, and it was my first time making a film, and I wanted to throw it away every 6 months. So I just decided to abandon it for many months and then get back to it, just with this fantasy that you had everything on a hard drive and you could just delete it. And then I would just go back and have a little bit of love and take it back and try it one more time. I think the voices of your characters are super strong, like when you hear them like voice off in the film, like they're very powerful. I think you had like these very strong beats of their stories and the things that they have to say about their lives and how they're feeling, that it like they're super strong. How did they feel when they watched the completed film? How did they react to it? You are muted. It took a long time for me to show it to Marina, especially because Joaquin, her husband, died a year before I finished the film, and she went through a horrible depression. I think this is a very intimate place for her. I remember one time, she was obviously dictating how much I could shoot and how close I could get. I remember one time we were at her house, and she told me, like, this is your house, but the retreat is mine. So that's how you have to treat it. And I was like, okay, this is the way that I need to take these. And I had lots of conversations with them. I really needed their voice to really contradict what you were seeing. And I think also part of the process was it's not that I don't have a voice. I remember many times in the editing, people saying like, I don't know what you think about these plays. I don't know what you think. And I was like, well, that's not necessarily what I'm interested in. I do have my own ideas and perspectives, but I don't need them to be upfront. I need to really, I think part of the statement is giving it's their voice. It's hearing them. I don't want to hear myself. I want to hear them. And that's why those voices are there. And those voices are really kind of confronting and contradicting what you're seeing. Marina actually saw it when I premiered it at Morelia Film Festival. And it was just incredible. She was very moved, and she was there in the audience with all her family. I was very nervous because she didn't want to see it before. And with Perla, I just invited her to my house, like maybe months before, and we watched it and we talked about it. I mean, Perla's now halfway through college in university, and she's a brilliant girl, and she just has incredible ideas. And the only thing that she said, because she was 15 when I started shooting with her, and now she's 21, so she's like, oh, it's kind of incredible to see that I still think the way that I spoke back then. And then the other thing is to hear Marina, my grandmother, who I've lived with, under that light. She sounds so wise. Like, she was just kind of acknowledging that the presence of her grandmother has really determined who she is, even if she talks about being surrounded by men and growing around men, but just kind of like the acknowledgement of female influence in families and in generations of families. That's not only we gather with other women, but the women in our family are also kind of determining who we are. So. Gracias. María, ¿y nos quieres contar cómo es la génesis de Familia Sumergida? Sí. Yo al principio estaba escribiendo una película coral donde había muchos personajes en un verano, y a cada uno le pasaban distintas cosas. Ese fue el punto de partida de esta ficción, como tenía la idea de una casa donde pasaba mucha gente, y la imagen como de un verano en una ciudad, de personas que no se habían ido de vacaciones, y una serie de enredos con un cierto tono de comedia. Pero bueno, después en el proceso de escritura eso fue derivando en una película sobre un duelo. No, así son los procesos, como de una cosa a la otra.
en esas primeras versiones de película coral había un personaje secundario que era, no secundario, pero que aparecía como de fondo en todas las escenas, que era el personaje de la madre, que aparecía en relación a los hijos y era la que estaba llevando y trayendo muebles, como en unas tareas de organizar una vida de alguien que se había ido y que bueno, me interesaba como de ese personaje en un principio como excusa la tarea material, de bueno, alguien se fue y hay todo esto que quedó inconcluso que hay que hacer, que es, bueno, qué hacemos con las cosas, los objetos, avisarle a la gente, no sé, que no es como todas esas tareas de la muerte un poco ridículas, que a veces cuando uno está como con el shock de ese dolor, son como las que te salvan, porque te ponen como en una actividad que no es de pensar, sino que es de hacer, como el trabajo de la muerte, algo un poco extraño y metafísico de nuestra cultura, de cómo nos relacionamos con la muerte, de eso, de todas las tareas. Entonces, como de pronto empecé a meditar muy profundamente sobre eso solo. Paralelamente se dieron como algunas muertes en mi familia de personas de personas cercanas que iban saltando en el espectro, no solo de generaciones como de arriba de mis padres, que era como, bueno, ya quedan ellos y después nosotros, sino como coetáneos. De pronto sucedió un poco eso y entonces lo pude observar como experiencia bastante propia y eso fue como una inspiración para escribir, como, no sé, de pronto esa sensación, me dieron ganas de escribir sobre eso, que era estar próximo a la muerte de otros, que es algo que a todos nos, no sé, que en nuestra vida cotidiana evitamos pensar, sentir, digo, que es todo como un gran esfuerzo por anular la idea de que nos vamos a morir y me parecía como algo difícil de hablar, pero a su vez que estaba bueno. Y nada, como empecé a asistir a escenas donde alguien se había muerto y todos se reían mucho a carcajadas, como a los gritos, y pasaba algo muy divertido y vital, y como, no sé, me dieron ganas de filmar esas cosas, como lo absurdo, todas las escenas en relación a la muerte que no son las que ya conocemos, que es, no sé, negro, llorar, duelo, velorio, como todas esas palabras estaban fuera de la película y la idea era, bueno, ¿qué es lo otro? ¿Qué es como reírse, tener ganas de tener sexo, tener ganas de vivir, tener ganas de hacer cosas, estar desesperado, recordar, como un poco toda esa mezcla de cosas fueron como donde sentía que había como más para explorar y bueno, anteriormente venía de hacer una especie de... Había hecho un trabajo fotográfico que se puede ver en internet que se llama Fallas, que es sobre diapositivas familiares, y después de eso estaba pensando en hacer una instalación sobre una foto que va cambiando de personajes y para eso estaba como conversando con mi mamá y con mi tía sobre, bueno, algunas historias que eran inspiradoras de eso, que eran personas que ellas conocían, pero que no sabían la vida completa, que era como, no sé, de pronto una persona no sé, que se había casado, que había tenido una tintorería, que había explotado y después se había ido a vivir a no sé dónde. Eran como pequeños retazos de relatos. Y más allá de lo familiar, que no es que me interesaba especialmente, me interesaba más como la idea de las personas narradas en el tiempo, como eso tan chiquito que queda de la humanidad en la distancia, de bueno, esta persona nació, hizo estas dos cosas y se murió, como con la perspectiva de con lo que vamos a ser recordados, como una cosa chiquita dentro de 10 generaciones, ¿no? Y eso un poco me gustaba también, pensar en esas cosas que quedan y cómo son nombradas. Entonces esa instalación que finalmente nunca hice se fue colando en la película, con esos textos y con esos personajes. Y así fue apareciendo como un mundo espectral en la película misma, esta.
Así que un poco esa fue como el proceso o la inspiración de esta ficción, que después, bueno, tomó una cierta estructura narrativa, ¿no? A mí me parece una película fascinante y el uso del lenguaje cinematográfico en la película es como muy preciso, pero al mismo tiempo como sutil. No sé, el diseño sonoro, la cinematografía, la dirección de actores es como, es impecable y al mismo tiempo como sutil y fluida, un poco onírica, pero al mismo tiempo muy real. Y pues tú nos has contado que tú has trabajado, básicamente tú has trabajado en todas esas posiciones de la gente, como del equipo que armaste, porque has pasado por todas ellas, como desde actuar, hacer fotografía. ¿Cómo armaste tu equipo de trabajo y cómo fue? A mí me da la sensación viéndola, entonces pues como que quiero escuchar más de ti, como que es un tipo de rodaje como en el que el rodaje mismo es tan importante como el resultado final de la peli. Am, no sé qué te parece a ti. Sí, o sea, yo había trabajado bastante sola con el guión y después buscando como imágenes y tomando notas y tenía como bastante material para compartir y se dio como algo muy lindo de que, bueno, se dio esta casualidad, no fue algo planeado, todas las jefas de equipo fueron mujeres. Dirección de sonido, dirección de arte, asistente de dirección, dirección de fotografía, producción, edición, como iban llenando los rubros y decíamos, bueno, algún varón en algo, pero no lo lográbamos, éramos todas mujeres y realmente para mí que venía de hacer los cortos de un modo bastante artesanal, fue la primera oportunidad de decir, bueno, toda esta gente tiene un sueldo, esto, cobran, vienen a trabajar, son específicas tareas de esto, que es distinto a cuando uno hace los cortos, que a veces está pidiendo por favor y es el tiempo del otro que le sobra y de pronto acá era, ese fue como un salto también de calidad, bueno, de hacer algo también con productores y todo eso. Y bueno, la productora, que es Bárbara Francisco, tuvo como una idea muy buena que la fotografía ella se le ocurrió convocar leyendo el guión a Hélène Lubart, que es una directora francesa muy delicada y muy interesante, con una experiencia muy grande en muchas películas. Y realmente Hélène fue como maravilloso conocerla, trabajar con ella, porque es una fuerza de la naturaleza y porque tiene un compromiso total y puede trabajar desde renders hasta hacer una ópera prima, como que tiene esa apertura, digo, alguien muy interesado como en lo creativo, sin como un ego, lo cual es muy único, algo que ella tiene, y bueno, ella a todas esas ideas que yo venía garabateando en un cuaderno les dio como mucha forma concreta, además de que ella hace cámara en mano y bueno, se puso muy al hombro literalmente por la cámara todo ese movimiento y coreografía y todas esas ideas. Y bueno, y también como lo interesante de alguien con quien se puede conversar en un lenguaje como no necesariamente técnico, sino de mucha fantasía, como muy narrativo, como, no sé, le poníamos nombres a las secuencias muy fantasiosas para nosotras y empezaban a hacer eso, como colores o imágenes, y para mí está bueno cuando con alguien lográs compartir de esa manera. Lo mismo con la sonidista, que es Julia Uberman, con quien yo ya había trabajado en los cortos, que también es alguien muy artesanal y muy divertido para trabajar y también pudimos trabajar desde el guión, imaginando cosas y bueno, también con la vestuarista Mercedes Arturo, la directora de arte se fue armando ahí como una buena sinergia. Lo virtuoso del equipo fue eso, como cuando lográs que sea más bien colaboración más que ego, que igual siempre son como dos polos que están ahí presentes, pero cuando te podés ir más para el lado de colaborar y que estamos haciendo eso todos con un fin, y eso se dio como en el equipo, entonces fue como
sorprendente lo del rodaje, ¿no? Como algo bueno, que para mí es importante que lo que ocurre en el rodaje, ¿no? Es importante que se plasme algo, que ocurra algo más allá de lo que estaba escrito, ¿no? Como la experiencia cinematográfica requiere un poco eso, que en ese momento pase algo de un orden que no es lo escrito, que no es los garabatos, que no es las charlas, pero es todo eso y más eso que ponen los actores, ¿no? Que es como un fuego que se enciende y obviamente después en el proceso uno siente que no en todas las escenas se encendió, que hubo unas encendidas y otras no, entonces después también la edición es ver cómo luchar con esos pedazos y armar todo eso, pero bueno, fue como lindo cómo fueron apareciendo así mentes creativas muy buenas. Después en la edición estuvo Olivia Serpa, una editora brasilera, que también fue como muy creativo su trabajo, como alguien con mucha mirada de la actuación y mucha como detalle para mirar cosas y poder armar escenas de una manera que nunca había visto a alguien en edición lograr hacer así las cosas, así que me sentí como acompañada por esas personas de una manera muy buena. Por eso las quiero nombrar. No, suena fascinante y aparte me parece súper chévere como hablar de la idea de relaciones más horizontales en el set y en la producción cinematográfica en general, ¿no? Como un poco pelearle a la idea de estas estructuras verticales y pensar más como en la colaboración y en relaciones más horizontales. Y eso un poco me lleva a preguntarles, y si quieren podemos empezar con María. Bueno, la otra cosa es que en cualquier momento en el que ustedes quieran hacerse preguntas entre ustedes mismas, creo que este es un buen momento, como if you guys wanna ask questions from each other, feel free A mí to me do. da curiosidad ver las películas por todo lo que contaron, pero no he podido. La vida cotidiana con la pandemia es muy demandante y no pude ver las películas, así que no sé bien, que me encantaría verlas para después poder preguntarles, pero ahora no sabría bien qué. La comunicación la sentimos por ahí. Daniela, Diana, sí. No, yo nada más quería resaltar un poco esto de lo que habla María, como de la colaboración. O sea, finalmente el universo del cine es profundamente colaborativo. Es parte como de la identidad y de esta tensión que se genera entre por supuesto, como una visión propia y la colaboración, un poco lo que María dice, el Leo y la colaboración. Y me hace pensar mucho en un poco como mi viaje en retiro fue pues tener que grabar sola con todos los errores y todas las torpezas y luego en el camino ir acompañándome de pues sobre todo de todas estas mujeres, de muchas mujeres con las que la confianza y como el sentido de colaboración lo que te invita o a lo que te invita es como a permitir otro punto de vista, ¿no? Y a permitir que ese otro punto de vista realmente modifique lo que traías inicialmente y lo eleve. También me gusta mucho como que diga María, las quiero nombrar porque al final es esa chispa, ¿no? Es eso que yo no, a lo mejor a lo que yo no llegué y creo que en mi caso fue Sonia Sánchez, que al final entró para editar la película y fue como realmente un ejercicio de ceder ese espacio y no es ceder un punto de vista, sino decir qué hay de esa colaboración que me puede dar como otro punto de vista, tener como conversaciones creativas, rebotar ideas y seguir como pensando juntas, ¿no? Por ahí dicen que el proceso de pensar es algo que hacemos juntas, ¿no? Que no hacemos solas. Entonces me gusta esta idea de pensar juntas. Y pues sí, en mi caso, digo, con Natalia Almada y con Elena Fortes y con Abril López Carrillo y con mucha gente que estuvo involucrada en la película, me parece que ese fue el proceso que sucedió, pero me gusta muchísimo cómo lo describe María como un proceso colaborativo que al final genera como esas chispas, ¿no? Entonces nada más Sí, quería... es que me parece que eso, poder pensar colectivamente
colectivamente como en grupo también es increíble eso, cuando se juntan muchas cabezas y realmente el pensamiento es de lo colectivo, no salió de tu cabeza, no salió de la mía, salió de que estamos viendo a eso que es lo mejor para ponerle, y como cuando uno, no sé, eso, tiene la capacidad de escuchar, se genera algo muy colectivo que no se sabe de dónde vino, como que es un material que está dado y eso, y aparecen como las ideas, y cuando esos momentos suceden me parece que es increíble, son las mejores ideas, y Sí. es como loco como algunos elementos se ponen en juego y después son de todos, porque son de la cultura, porque uno está hablando de cosas universales, como la vida, la muerte, la familia, los vínculos, lo social, lo político, digo, empieza a formar parte de la experiencia de todos, entonces todos tienen como entre algo mítico, algo arquetípico y una experiencia personal que aportar a eso, y bueno... Entonces quería decir algo que me da envidia total de la buena, porque también Argentina es un país donde se hacen las mejores películas latinoamericanas y tienen una escuela enorme, han hecho tantas películas y por supuesto el Inca ha sido parte de esto de colaborar. También México tiene muchos fondos para esto. Les digo que los países centroamericanos no tenemos mucho, excepto Costa Rica y un fondo Sinergia, y hay varias mujeres directoras, pero formar, por ejemplo, hace 10 años, ojalá yo hubiera tenido, aunque le pagase a personas en el país para que hubieran colaborado, como dices tú. O sea, oigo eso y digo yo, Dios mío, hasta rezaba y decía que venga una persona que aporte. Y era así todo como, te ponemos contra la pared, ¿cómo así que vas a decir esto con respecto al guión? Entonces no había gente preparada para esto. Hoy en día hay, creo que 5 escuelas de cine y más de la mitad son mujeres en Guatemala, que agradezco tanto. Todavía hay pocas personas, bueno, hay varios cineastas, pero cada uno estamos muy verdes, por decir así, empezando solitos con nuestra compañía, y cuando a veces nos juntamos como que cada uno tiene el grupo con el que estudió o con el que creció, y bueno, ahí vamos haciéndonos lugar, pero hasta tomo nota de todas las personas que mencionas, porque sería lindo para mí, un sueño en mi próxima película trabajar, pero por supuesto también en Guatemala hay Ibermedia, pero tiene que dar Guatemala parte del dinero de la coproducción. Entonces aquí no tenemos esa cultura de, o sea, las personas que puedan aportar algo es como que no le den el retorno. Entonces no hay cultura todavía para esa colaboración. Y para mí es tan importante coleccionar personas que tengamos el mismo feeling, pero obviamente eso también requiere un presupuesto. Entonces las oigo y digo, a este país le faltan 20 años para hacer eso. Sí, igual este momento es muy difícil para el cine en cualquier lado. Digo, el Inca también, que vos mencionabas, que también está pasando por un momento muy difícil, y creo que en este momento el cine en sí mismo es como una expresión que está en peligro, que está todo siendo capturado por los algoritmos, por las series y por una manera de narrar muy estandarizada, donde todo el mundo se muere por acceder a las plataformas. Y es como, bueno, todo este tipo de películas que tratan como de hablar de la cultura de un lugar y tener un lenguaje que no sea estandarizado, que no tenga el mismo filtro de color, el mismo filtro de sonido, que le aplican a todo, que como que la diferencia estética también y el de lenguaje sea una cosa, es algo muy en peligro en este momento, me parece, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, pero bueno, en nuestros países que tienen economías más frágiles, más todavía, ¿no? Pero fíjate, tanta experiencia, por ejemplo, ahorita estoy en Guagua y en bastantes organizaciones de mujeres que creo que me pueden conectar, como por ejemplo para pedir mentoría a cineastas argentinas o mexicanas, porque en Guatemala solo hay una otra directora que hizo su ópera prima, y ahí va
pero para pedir mentorías y yo ser mejor, no puedo en mi país porque no lo hay. Entonces es como digo yo, bueno, en México, en Argentina, pedir ayuda y es como difícil tocar la puerta, como necesito mentoría, pero a lo que voy es de que en estos grupos de mujeres que con la pandemia se agrandaron y nos dimos más importancia, como que sí va a ser posible y las invito, una es Guagua, otra es Sirma de España, eh, para unirnos y unirse en apoyo, porque de alguna forma también hay cosas interesantes en nuestros países que también les pueden interesar para crecer todas, ¿no? Sí, Bueno, gracias. yo solamente quería decir, María, que efectivamente, como dices, estamos en un momento complejo para el cine, para la cultura, los fondos tampoco están en su momento más esplendoroso. Eh, y creo que tiene que haber un cambio de perspectiva, sobre todo en la manera en la que colaboramos, ¿no? Y también lo diría en la manera en la que colaboramos entre mujeres. Creo que estas colaboraciones vemos que son increíblemente potentes, cambio de perspectiva en el sentido de que las colaboraciones suman y no necesariamente tienen que ser una o la otra, ¿no? Y que el proceso de pensar juntas nos obliga a cambiar un poco la manera en la que pensamos las estructuras dentro del cine y dentro de los rodajes y dentro de la producción, justo para poder contar estas historias que son las que nos interesa contar, no solamente historias contadas por mujeres, sino sobre mujeres desde perspectivas de mujeres y otras historias, ¿no? Y creo que estas colaboraciones también entre países, que me encanta, por ejemplo, en el caso de tu película, María, que hayan abierto por completo las fronteras, que al final el lenguaje del cine es un lenguaje que se puede compartir independientemente como del idioma y del lenguaje, que las posibilidades dentro del lenguaje cinematográfico son infinitas, sobre todo hasta con distintos idiomas y distintas formas de pensar. Pues nada, celebro como cambiar un poco la perspectiva y cambiar el punto de vista para más que voltear hacia adentro, voltear hacia afuera y como abrir estas posibilidades de colaboración y de cambios de perspectiva. Sí, yo estoy súper de acuerdo con Daniel, además que es muy interesante ver cómo en los últimos años la posibilidad, por ejemplo, de coproducción entre países iberoamericanos y países latinoamericanos se ha vuelto algo más común de lo que era antes, ¿no? Como que nuestras coproducciones por lo general podían ser con países europeos y ahorita es como que cada vez se ven más como coproducciones entre países latinoamericanos. Y pues eso es fundamental, ¿no? Como para el crecimiento, digamos, de la industria, a pesar del momento, pues, como tan crítico por el que estamos pasando. Y bueno, pues espacios como este, y una vez más, pues quisiera como agradecerle a la asociación por invitarnos y por generar estos espacios. Nos quedan unos cuantos minutos más, como unos pocos. ¿Se quieren despedir cada una? Bueno, pues yo agradezco a todos los involucrados por este simposio y realmente admiro mucho a todas las mujeres que quieren contar historias, a las mujeres involucradas en cine, también como tú. Me gustó muchísimo, muchísimo la película de María y de Daniela. Me fascina esa forma suave, esa forma sutil de contar las historias, que es opuesta a la mía, realmente es a donde yo quisiera llegar. Y de verdad, muchísimo gusto de conocerlas y bueno, adelante con sus proyectos. Me imagino que de estos habrán muchos más, espero. Creo que es un punto muy importante para la mujer. Yo siento en mis trabajos la diferencia del trato hacia la mujer desde lo del Me Too, por ejemplo, hace unos años, el solo hecho de, yo hice una serie de televisión para Univision y Fusion, y solo el hecho de ese respeto de que, bueno, no te puedo decir esto porque no vaya a ser que no te guste. Yo, así como, ¿qué estás hablando? Entonces, esta cosita de que ciertas personas y ciertos hombres empezaron como a
a decir, bueno, tengo que poner atención a la forma que yo trate a esta persona porque tengo que tener cuidado legal. Solo eso hizo que la perspectiva de los hombres para trabajar con las mujeres cambiase. Y siento que la pandemia también hizo cambiar a mucha gente de perspectiva y repensar las cosas, y siento que los grupos de mujeres se afianzaron más, hubo mucho chance para mí, tuve muchos webinars y muchos encuentros en internet con mujeres que quieren contar historias, también de asuntos creativos de otra índole, ferias de arte de mujeres también, mucho el ecofeminismo en mis obras de arte, por ejemplo, entre la tierra y lo que piensa de mujer, pero bueno, en el cine igual. Entonces creo que viene este mundo y una apertura para nosotros las mujeres y es nuestro momento. Yo no diría la palabra empoderamiento, no me gusta, pero sí es retomar nuestro lugar como sanadoras, como healers del mundo. O sea, creo que tiene que recomponerse ese balance de la tierra. Vieron que en la Inquisición mataron a más de 2 millones de mujeres y nos callaron con esta intuición y la forma de ver las cosas. Entonces, creo que es un gran cambio. Gracias. Diana, ya no sé, ya nos cambiamos todas a español, entonces no sé si Sí. Ay, Dios mío, inglés. Pero así es, así vivimos, ¿no? Como Así vivimos. entonces, pues, sí, Entonces, pues simplemente cerraría a lo mejor con una reflexión. Yo creo que más que las cosas hayan cambiado, es que estamos en un momento en el que hay un potencial para a lo mejor cambiar un poco la perspectiva. Creo que todavía falta mucho y queda mucho por transformar y por cambiar. Todavía vivimos en un mundo que es increíblemente violento y feminicida, sobre todo en México. En Argentina también. Y en Argentina, en Colombia y en toda Latinoamérica. Creo que sí, efectivamente, estos tiempos de pandemia y de encierro nos obligan a repensar el mundo de la distribución. Sí estamos en un momento en el que muy posiblemente cambien por completo la manera en la que consumimos el cine, y el cine sobre todo que nos gusta hacer. Yo creo que hacemos cine para como hacer sentido del mundo, es nuestra manera como de hacer sentido del mundo que nos rodea. A mí me gustaría verlo como una oportunidad para repensar la distribución y la manera en la que se consume, pensar que a lo mejor las plataformas que ahora ocupan un poco el lugar de los grandes estudios. En algún momento los grandes estudios también pasaron por un momento de quiebre en el cual aparecieron muchos otros pequeños estudios porque hay interés por consumir otro tipo de contenidos, y ojalá que estemos en un momento en el que podamos repensar un poco el consumo fuera de estos espacios únicos. Y lo pienso como ojalá como una oportunidad para repensar esos espacios de consumo. Y pues nada más invitar a la gente que nos está escuchando a ver las películas que están disponibles. Ojalá que puedan darse el tiempo para ver estas películas a las cuales les dedicamos tanto tiempo y tanto cariño, y pues agradecer este espacio de conversación con ustedes. Buenísimo. Bueno, también agradecer por esta conversación y también invitar a ver las películas, que es verdad que uno las hace con mucho esfuerzo y lleva mucho tiempo de pensamiento y después, bueno, las suelta, pero realmente es bueno que esté del otro lado el espectador, y ahora con este modo pandemia es a través de estos formatos, así que bienvenidos, que alguien en su casa se haga un viaje con las películas, así que véanlas hasta el final.
Y bueno, con respecto a... No, coincido con Daniela que es un momento de gran transformación y que esa transformación depende como de la voluntad y que bueno, el feminismo ha dejado muchas enseñanzas de maneras de prácticas colectivas y como de luchas y que bueno, son formas para después encarar nuevas luchas en este mundo que, como sabemos, es injusto, violento, patriarcal y todavía en Latinoamérica hay muchos femicidios, que es un tema que nos preocupa mucho. Así que bueno, eso, a seguir luchando. Muchas gracias a todas. You're wonderful artists. You're wonderful filmmakers. We wish you all the best in your future endeavors, and we hope to have the opportunity to have this meeting again, to see you again, either in person or in the virtual world. And thank you again to the Ibero-American Cultural Attaches Association for putting together. Better in person. Better in person, I know. This film showcase on female perspectives. This is important. This is a wonderful space. So thank you very much. And yeah, let's hope we can have a drink all together very soon in person. Thank you. Thank you so much, everyone. It was a pleasure.